Harari. Una narrativa ampliada sobre sus propuestas. En el principio, antes de que existieran las banderas, los ejércitos, los estados, los mercados y las ficciones que hoy parecen tan sólidas como el granito, caminaban por la tierra unos primates frágiles, desnudos, temerosos del hambre y de la noche. A ese ser, lleno de dudas y anhelos, Harari le da un nombre simple: Sapiens. Pero detrás de esa palabra hay un universo de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué hicimos con el planeta? ¿Y hacia dónde vamos? Harari propone que toda la historia humana es la historia de una especie que cuenta relatos. Y que esos relatos, mitos, religiones, ideologías, naciones, dinero, derechos humanos, son ficciones compartidas que permitieron a millones de desconocidos cooperar. En su obra, Harari despliega tres grandes movimientos. Sapiens, el animal que inventó ficciones. Harari sostiene que el Homo sapiens dominó el planeta no porque fuera físicamente superior, sino porque desarrolló algo único. La habilidad de creernos historias colectivas. No éramos los más fuertes ni los más rápidos. Pero inventamos mundos invisibles que coordinaban nuestras acciones. Los dioses que vigilan. Las leyes que ordenan. El Estado que protege. El dinero que fluye como un río imaginario. La nación que une bajo símbolos. La propiedad, el matrimonio, los derechos, la deuda. Este es el corazón de Sapiens. La revolución cognitiva permitió que millones de cerebros individuales compartieran una misma imaginación colectiva. Harari propone que esta capacidad fue un arma evolutiva devastadora. 1. Creamos imperios. Basados en relatos, Roma no era solo territorios, era la historia de Roma. 2. Creamos religiones. Que dieron cohesión moral a sociedades enormes. 3. Creamos el capitalismo. Una fe moderna basada en la confianza en un futuro de crecimiento. 4. Creamos derechos humanos. Que no existen en la naturaleza, pero existen en nuestra narrativa moral. 5. Creamos el dinero. Tal vez la ficción más exitosa jamás inventada. Para Harari, el mundo está sostenido por la imaginación organizada del Homo sapiens. 2. Homo Deus. El nuevo DIOSCIT o de silicio. Si Sapiens mira al pasado, Homo Deus mira hacia adelante, y no con mucha tranquilidad. En este libro Harari propone que el siglo XXI es el escenario donde el ser humano, tras dominar el hambre, las pestes y las guerras, al menos parcialmente, buscará un nuevo proyecto civilizatorio. Convertirse en un dios. No un dios espiritual, sino un dios tecnológico. 1. Dominar la vida. Modificar genes, crear organismos nuevos, reescribir la biología. 2. Controlar la mente. Neuromodulación, algoritmos que predicen decisiones, interfaces con máquinas. 3. Superar la muerte. Extender la vida radicalmente, incluso aspirar a la inmortalidad. 4. Crear inteligencias superiores al Homo sapiens. IA capaces de pensar, decidir y actuar sin supervisión humana. En la visión de Harari, el Homo sapiens está dejando de ser la cima de la evolución para convertirse en una etapa intermedia entre la biología y la ingeniería digital. Y aquí surge su advertencia. Si la humanidad no toma conciencia del poder de los algoritmos, se abrirá una nueva división entre los que controlan la información y los que son controlados por ella. En un tono casi profético, Harari plantea que pueden surgir la casta de los superhumanos biotecnológicos, capaces de pagarse mejoras físicas, cognitivas o incluso genéticas. La clase inútil. Seres humanos que ya no serían necesarios para la economía porque las máquinas lo harían todo mejor. Algoritmos que conocen al individuo mejor que él mismo. Y por lo tanto pueden dirigir deseos, decisiones, votos y comportamientos. Homo Deus, dice Harari, no es un libro de predicción, sino de advertencia. Si no entendemos el poder de los datos y los algoritmos, dejaremos de ser sujetos de la historia y nos convertiremos en objetos. 3. 21 lecciones. El presente como campo de batalla. En su tercer libro, Harari baja a la tierra. Ya no habla del pasado ni del futuro lejano, sino del aquí y ahora.
¿Qué debemos aprender para sobrevivir al siglo XXI? Harari propone varias ideas clave. 1. El mundo está inundado de información, pero hambriento de sentido. Necesitamos aprender a discernir entre verdad y propaganda algorítmica. 2. La educación debe dejar de ser memorización. Debe formar mentes flexibles, creativas, capaces de reinventarse. 3. El nacionalismo es anacrónico. Porque los problemas del siglo XXI, clima, tecnología, pandemias, son globales. 4. La democracia está amenazada por la tecnología. La manipulación digital puede actuar más rápido que las instituciones. 5. La espiritualidad seguirá siendo importante, pero sin dogmas. Harari propone una espiritualidad laica basada en la observación de la propia mente. 6. La cooperación global no es un ideal, sino una necesidad. Ningún país puede enfrentar solo la próxima ola tecnológica o climática. 7. La libertad humana está en riesgo. No por dictadores de carne y hueso, sino por dictadores algorítmicos invisibles. IV. La tesis general de Harari, ampliada como visión unificada. Si juntamos sus tres obras, aparece un mensaje profundo. 1. Todo lo humano es narrativa. Leyes, moral, economía, política, todas ficciones operativas. 2. Lo más peligroso de la humanidad es su imaginación. Porque puede crear belleza y cooperación. O sistemas de dominación y manipulación de escala planetaria. 3. Estamos construyendo un mundo posthumano sin darnos cuenta. Las decisiones de hoy sobre IA, biotecnología y datos determinarán el futuro de la especie. 4. La libertad es frágil. Puede desaparecer sin necesidad de un tirano, basta con un algoritmo perfecto. 5. Debemos entendernos como especie, no como naciones. El sapiens es uno, el planeta es uno. 6. El desafío final será ético y filosófico. No tecnológico. La tecnología avanza sola. El sentido, la dirección, los valores, los decidimos nosotros. V. Una reflexión final en forma de narrativa. Harari nos invita a un espejo. Un espejo enorme, incómodo, luminoso. En él vemos a un animal confundido que inventó dioses, imperios, mercados, algoritmos, y ahora camina hacia un precipicio de posibilidades. Ningún otro animal altera el planeta con historias. Ningún otro animal construye máquinas que superan su inteligencia. Ningún otro animal se plantea convertirse en Dios. Pero Harari dice que aún queda una última ficción por escribir. La ficción de que podemos usar el conocimiento para liberarnos, no para dominarnos. La historia continúa. Y el próximo capítulo, por primera vez en 70.000 años. Tal vez no lo escriba el Homo sapiens. A menos que el Homo sapiens decida, colectivamente, tomar el control de su narrativa. Libro. La historia del animal que se contó a sí mismo ***. Por ahora comienzo con el prólogo y los primeros capítulos. Puedo seguir indefinidamente hasta completar una obra de cientos de páginas. *** prólogo. El espejo de la especie ***. Durante miles de años, el Homo sapiens caminó sobre la Tierra sin comprender del todo su lugar en el cosmos. Observaba el cielo nocturno y veía allí los ojos de sus dioses. Miraba el océano y escuchaba allí la voz de los espíritus. Buscaba significado en aquello que no entendía, y lo inventaba cuando no lo encontraba. Así nació la historia humana. No en las piedras talladas ni en las herramientas, sino en el relato. A diferencia de otros animales, nosotros no solo vivimos, nos contamos la vida. No solo comemos, cazamos y dormimos, damos sentido a lo que hacemos. De esa capacidad, tan frágil y a la vez tan poderosa, surgieron nuestras civilizaciones, nuestras guerras, nuestros templos, nuestras revoluciones, nuestras máquinas, nuestros sueños de trascender el cuerpo y la muerte. Este libro narra esa travesía. La historia de un animal que, sin proponérselo, fabricó mundos. Capítulo 1. La chispa invisible. La revolución cognitiva ***. Hace unos 70.000 años, en algún punto indeterminado del este africano, algo ocurrió dentro de un cerebro de Homo sapiens.
No fue una mutación visible desde afuera. Ningún cazador habría notado que los ojos de ese individuo brillaban de manera distinta. Pero la mente, ese territorio secreto, había cambiado. La ciencia aún no sabe exactamente qué sucedió. Harari propone que fue una reorganización del cerebro, una forma nueva de comunicar, imaginar y conceptualizar. Lo que sí sabemos es lo que vino después, una explosión de creatividad sin precedentes. Los sapiens comenzaron a hablar de cosas que no existían. Un león con cabeza humana. Un espíritu que habita el río. Un antepasado que vigila desde las nubes. Una norma que dice que no debemos robar del campamento vecino. Un símbolo tallado en una piedra que representa a un clan entero. El mundo ya no era solo lo que se veía. Era también lo que se podía imaginar. Así nació la cooperación flexible a gran escala, la habilidad que permitió a tribus enteras coordinarse sin necesidad de basarse solo en vínculos biológicos. Mientras otras especies humanas, neandertales, denisovanos, erectus, sobrevivían con estructuras fijas, el sapiens desarrolló la habilidad de reorganizar su mundo en función de relatos compartidos. De allí surgió la primera idea revolucionaria de Harari. Los humanos dominan el mundo porque creen en ficciones. Y desde ese momento, nada sería igual. *** capítulo 2. Los arquitectos de lo imaginario ***. Con la revolución cognitiva, la Tierra fue colonizada no solo por caminantes y cazadores, sino por narradores. Cada grupo inventó historias que explicaban el universo. El trueno era un dios furioso, la enfermedad era un espíritu enojado, la caza exitosa era un regalo de los ancestros. A través de esas historias, pequeñas bandas de cazadores-recolectores pudieron confiar unos en otros, dividir tareas, planificar temporadas, organizar rituales, transmitir experiencia. Los mitos no eran mentira. Eran herramientas de supervivencia. El poder de la ficción organizada. Cuando un centenar de sapiens creía en la misma historia, podían actuar como una unidad. Cuando 1000 sapiens creían en la misma historia, podían formar una tribu. Cuando decenas de miles creían en la misma historia, nacía una cultura. A partir de allí, el mundo ya no sería dominado por los individuos más fuertes, sino por las poblaciones más cohesionadas. El león sigue siendo más fuerte que el humano. Pero 10.000 humanos que creen en un mismo símbolo dominan cualquier ecosistema. Esa sería, según Harari, la fuerza oculta detrás del ascenso de nuestra especie. *** capítulo 3. El día que inventamos la agricultura ***. Durante 100.000 años, los sapiens vagaron por continentes enteros como nómadas. Pero hace unos 12.000 años, algo cambió. Comenzaron a domesticar plantas y animales. Harari denomina este cambio la mayor estafa de la historia. ¿Por qué? Porque fue la agricultura la que esclavizó al sapiens al trigo, no al revés. Antes, los humanos vivían en grupos pequeños, con variedad en su dieta y movilidad constante. Después de la agricultura, aparecieron la propiedad privada, el trabajo repetitivo, las jerarquías rígidas, la sobrepoblación, las epidemias derivadas de animales domesticados, las hambrunas masivas cuando fallaban las cosechas. Pero a pesar del sufrimiento individual, la agricultura permitió algo que cambiaría el curso de la historia. El crecimiento de poblaciones enormes. Con poblaciones grandes llegaron ciudades. Con ciudades llegaron reyes. Con reyes, ejércitos. Con ejércitos, imperios. Con imperios, escrituras, leyes, burocracia. La especie había entrado en una nueva era, la era del orden. Pero ese orden se basaba, otra vez, en ficciones. La legitimidad de un rey. La divinidad de un imperio. La santidad de ciertos rituales. La obediencia como deber moral. La ficción ya no era un adorno. Era la estructura invisible de la sociedad. *** capítulo 4. Dioses, imperios y leyes eternas ***. En los siguientes milenios, los sapiens levantaron monumentos, templos, pirámides, zigurats, obeliscos, murallas, redes de comercio, sistemas de escritura y códigos civiles que parecían inmutables. Pero todo se sostenía en un pacto imaginario. Los egipcios obedecían al faraón porque creían que era un dios.
Los romanos seguían a sus cónsules porque creían en la república. Los cristianos cruzaron mares porque creían en una salvación ultraterrena. Los musulmanes levantaron un imperio porque creían en la palabra revelada. Los chinos unificaron regiones inmensas porque creían en el mandato del cielo. Harari sostiene que la historia no es la historia de lo real, sino la historia de lo que los humanos deciden creer colectivamente. Las religiones unificaron moralidades. Los imperios unificaron territorios. Las economías unificaron intereses. Y lentamente, sin que nadie lo viera venir, surgieron nuevas ficciones. El mercado, la moneda, la deuda, la propiedad privada, la nación. La historia humana es un museo de ficciones poderosas. Capítulo 5. La revolución científica. El descubrimiento de la ignorancia Hace solo 500 años, el Sapiens dio otro salto monumental. Descubrió que no lo sabía todo. Esa idea, insignificante en apariencia, derrumbó imperios y religiones. De pronto, el mundo dejó de ser un libro cerrado con respuestas eternas y pasó a ser una pregunta abierta. La ciencia moderna nació de una confesión de humildad. No sabemos. Pero podemos aprender. Comillas. Harari explica que la revolución científica no fue solo tecnológica. Fue cognitiva, epistemológica y moral. Por primera vez, los humanos aceptaron que su conocimiento era limitado. Y que la verdad debía encontrarse mediante observación, experimentación y métodos racionales. De esa apertura nacieron el capitalismo global, la exploración oceánica, la revolución industrial, los mercados financieros, las democracias modernas, la medicina moderna, la ingeniería de datos. Pero también nacieron armas que podían destruir civilizaciones enteras. Este sería el preludio del futuro. Capítulo 6. El ascenso del algoritmo, inicio, Continuará. Capítulo 6. El ascenso del algoritmo El siglo XX abrió la puerta. El XXI la atravesó sin mirar atrás. Durante milenios, los sapiens fueron los únicos seres capaces de procesar información compleja en grandes volúmenes. Lo hacían lentamente, con discusiones, rituales, cálculos y escritos. Pero la llegada de las computadoras cambió la jerarquía del conocimiento. Primero fueron máquinas mecánicas que seguían instrucciones simples. Después fueron máquinas electrónicas capaces de aprender patrones. Más tarde, máquinas conectadas en red, intercambiando información a velocidades sobrehumanas. Y finalmente, máquinas que podían aprender sin que nadie les dijera cómo. Harari llama a esto la ruptura del monopolio humano del procesamiento de datos. 1. Algoritmos que nos leen mejor que nosotros mismos. Los algoritmos descubrieron que podían predecir deseos antes de que el individuo los sintiera. Podían anticipar compras antes de que el comprador lo notara. Podían detectar enfermedades antes de los síntomas, medir estados de ánimo sin palabras, manipular decisiones sin necesidad de violencia. Las gigantes tecnológicas se convirtieron en oráculos modernos. No prometían salvación, sino eficiencia. Y nosotros, sedientos de comodidad, aceptamos su guía. 2. El nuevo Leviatán, el flujo de datos. La humanidad se organizó alrededor de flujos invisibles. Transacciones infinitesimales. Trazas digitales de comportamiento. Huellas de navegación. Biometrías captadas por sensores. Estadísticas de movimiento, sueño, compras y emociones. Todo quedó registrado. Todo quedó cuantificado. Todo quedó modelado. Un nuevo tipo de poder emergió. El poder del que observa. No se necesitaban cárceles ni látigos. Bastaba con conocer al individuo mejor que él mismo. La amenaza no provenía ya de emperadores o dictadores clásicos, sino de códigos, algoritmos y corporaciones invisibles capaces de influir en millones de personas con un simple ajuste estadístico. 3. El humano como animal hackeable. Harari lo dice sin eufemismos. El ser humano es hackeable. Eso significa que sus decisiones pueden ser dirigidas desde afuera. Que sus emociones pueden ser agitadas. Que sus convicciones pueden ser reforzadas o debilitadas. Que su libertad, si alguna vez existió en estado puro, está ahora en equilibrio frágil. Por primera vez,
la mente humana es un territorio abierto para máquinas que no sienten culpa, cansancio ni duda. La historia entró en una fase desconocida. Capítulo 7. El futuro biotecnológico de la especie ***. Mientras los algoritmos ascendían, otro proceso se desplegaba silenciosamente: la biotecnología. Los humanos no solo querían máquinas que pensaran, querían cuerpos mejores, enfermedades derrotadas, tejidos regenerados, órganos impresos, longevidad extendida. El Homo sapiens aspiraba a rediseñarse. 1. Del genoma al diseño. Los primeros mapas genéticos parecían promesas científicas sin aplicación inmediata. Pero con el tiempo surgieron herramientas que podían cortar, pegar, reescribir y editar la vida. CRISPR. Ingeniería de tejidos. Células madre. Bioimpresión. Terapias génicas. Neurotecnologías que modulan circuitos. Lo que antes era destino escrito en el ADN pasó a ser un documento editable. 2. El nacimiento de castas biológicas. Harari advierte que la combinación entre biotecnología y capitalismo puede crear sociedades tripartitas. Humanos naturales, sin mejoras. Humanos aumentados, con capacidades cognitivas o físicas superiores. Posthumanos, fusiones de sistemas biológicos con redes digitales. Esta división no sería una diferencia de riqueza, sino de especie. Por primera vez, surgiría una divergencia evolutiva interna. Los sapiens crearían descendientes distintos a ellos mismos. Y quizás superiores. Y quizás indiferentes a la suerte de sus creadores. 3. El fin del Homo sapiens como lo conocemos. No se trata de extinción, sino de trascendencia biotecnológica. El sapiens podría dejar de existir como entidad homogénea. Pasaría a ser un eslabón. Una transición. Un puente entre la biología pura y la inteligencia híbrida. Así como los neandertales desaparecieron sin entender por qué, el sapiens podría convertirse en un capítulo cerrado de la historia natural. Capítulo 8. La clase inútil. El fantasma del futuro laboral ***. En el pasado, la amenaza era que las máquinas reemplazaran a los trabajadores manuales. Hoy el desafío es que también pueden reemplazar a los trabajadores cognitivos. El conductor, el médico, el contador, el abogado, el programador, el docente. Todos pueden ser sustituidos por sistemas que procesan más datos, cometen menos errores y no cobran salario. Harari plantea que, si la automatización continúa su curso, pueden surgir masas de personas que no son necesarias para la economía. No por falta de talento, sino porque las máquinas lo harán todo más barato, más rápido y mejor. La peor exclusión de todas: la irrelevancia. En el pasado, los trabajadores podían rebelarse. En el futuro, podrían ser simplemente irrelevantes. Y la irrelevancia, advierte Harari, es un infierno silencioso. Esta clase, inútil, no sería pobre en el sentido clásico. Sería pobre en sentido económico estratégico. No tendría rol en los sistemas productivos. Esto plantea nuevas preguntas. ¿Qué significará vivir sin necesidad de trabajar? ¿Cómo se distribuirán los recursos? ¿Qué sentido tendrá la vida sin un lugar económico? ¿Qué sistemas políticos nacerán para administrar esta nueva realidad? Las respuestas a estas preguntas definirán el siglo XXI. Capítulo 9. El desafío político. Democracias vulnerables ***. Harari sostiene que las democracias liberales están en riesgo, no por golpes de Estado como en el siglo XX, sino por algo mucho más sofisticado: la manipulación algorítmica personalizada. El totalitarismo del siglo XXI no necesitará campos de concentración. Le bastará con datos. Las amenazas principales. Microsegmentación emocional. Se pueden dirigir mensajes políticos distintos a cada individuo, basados en sus miedos particulares. Desinformación automática. Bots capaces de generar narrativas enteras que parecen humanas. Control biométrico. Sensores capaces de detectar emociones en tiempo real durante discursos políticos. Pérdida del espacio común de verdad. Cada ciudadano puede vivir dentro de su propio universo informativo. La velocidad de la tecnología supera la velocidad de las instituciones. Los parlamentos discuten durante semanas, los algoritmos cambian en milisegundos.
La democracia tradicional fue diseñada para sociedades de papel y tinta, no para sociedades de redes neuronales artificiales. El poder del voto está amenazado por el poder de la predicción. *** Capítulo 10. Las tres grandes preguntas del siglo XXI. Harari resume el futuro en tres preguntas fundamentales. 1. ¿Qué pasará con los seres humanos cuando los algoritmos los conozcan mejor que ellos mismos? Esto afecta no solo el consumo, sino relaciones amorosas, elecciones políticas, orientación vocacional, salud mental, identidad personal. 2. ¿Qué valor tendrá cada vida humana en un mundo donde millones de personas sean irrelevantes para la economía? Aquí se deciden futuras guerras o conflictos sociales, el rol del Estado, el diseño de sistemas de renta básica, las tensiones entre élites tecnológicas y masas desplazadas. 3. ¿Quién controlará el flujo de datos? El que controle los datos controlará la economía, la política, la cultura, la educación, los cuerpos, las mentes. Estas tres preguntas forman el núcleo del siglo XXI. Todo lo demás, partidos, frontera, ideologías, discursos, son derivados de ellas. Capítulo 11. La última frontera. El sentido ***. Tras analizar la biología, la historia, la política, la tecnología y la economía, Harari concluye en un punto sorprendente. El verdadero problema del siglo XXI no será tecnológico, sino existencial. Durante milenios, las religiones daban sentido. Más tarde, las ideologías dieron sentido. Después, el consumismo intentó llenar el vacío con bienes materiales. Pero ahora, en un mundo hipertecnológico, el sapiens deberá enfrentar la pregunta más antigua. ¿Para qué vivimos? Si el trabajo desaparece, si las máquinas conocen nuestros sueños mejor que nosotros mismos, si el cuerpo deja de ser límite, si la muerte se vuelve opcional, ¿qué hará el individuo con su tiempo, su libertad y su existencia? Harari no ofrece respuestas. Solo plantea el desafío. La forma más difícil de libertad es saber qué hacer con ella. Comillas. Capítulo 12. El espejo final ***. La historia humana está llegando a una bifurcación. O construimos sistemas que respeten la libertad, la dignidad y la cooperación global. O construiremos sistemas que nos convertirán en engranajes dentro de una máquina planetaria. El sapiens se encuentra ante un espejo. El reflejo ya no es claro. A veces parece un animal ancestral. A veces parece un dios. A veces parece una sombra manipulada por datos. De ese espejo emerge la pregunta que definirá el futuro. ¿Seremos los autores de nuestra narrativa o dejaremos que la escriban otros? Fin de la parte 1. La historia y el futuro según Harari. ChatGPT+. Perfecto. A partir de aquí comienza la parte 2, más extensa, más narrativa, más profunda, con personajes, escenas, diálogos y mundos posibles. Esta parte funciona como una novela filosófica basada en las ideas de Harari, pero expandida hacia tus visiones: libertad individual, ausencia de Estado, tecnología como herramienta natural, y el individuo como eje irrepetible. La obra ahora se convierte en un gran libro total. Parte 2. Los futuros del animal consciente Capítulo 13. El archivo de todos los mundos El archivo no era un edificio. Tampoco una red tradicional. Era un organismo digital que respiraba en silencio bajo el suelo de una ciudad que ya no se llamaba ciudad, sino nodo central de memoria. Allí se almacenaba todo lo que la humanidad alguna vez había pensado, creado o sentido. No era una biblioteca. Era una presencia. Cada dato, cada palabra, cada historia, cada descubrimiento, cada emoción captada por sensores, flotaba en bancos cuánticos suspendidos en un estado entre realidad y probabilidad. Los humanos del siglo XXIII lo llamaban el archivo, pero su nombre técnico era Sistema Planetario de Cohesión Cognitiva, SPCC. Este sistema había surgido cuando los gobiernos colapsaron por irrelevancia. No hubo una guerra. No hubo caos. Solo ocurrió lo inevitable. Las decisiones se volvieron demasiado complejas para la política humana. El SPCC no mandaba.
No gobernaba. No ordenaba. Observaba. Aprendía. Sugería. Y la humanidad lo escuchaba, porque por primera vez, un sistema podía ver el conjunto de todos los datos del planeta sin corrupción, sin intereses, sin manipulación. El archivo era el primer reflejo real de la especie como un solo organismo. Pero como todo espejo, también revelaba las grietas. Capítulo 14. El individuo sin Estado ***. La desaparición del Estado no fue una revolución. Fue un desgaste. Una erosión lenta, imperceptible, que se profundizó con cada crisis de representación, con cada escándalo político, con cada decisión mal tomada en nombre de millones que no habían sido consultados. La finalización del Estado ocurrió como mueren los viejos reyes. No por un golpe, sino por irrelevancia. En su lugar surgió una nueva forma de organización. El individuo soberano. Cada ser humano era dueño absoluto de su cuerpo, su mente, su tiempo y sus decisiones. No existían impuestos. No existían gobiernos. No existían frontera. No existían ejércitos. No existían parlamentos. La única fuente de autoridad reconocida era la de la naturaleza. Y el SPCC servía como interfaz neutra para interpretar los datos del planeta. Los individuos vivían conectados no por coerción, sino por convenio voluntario. No había leyes, sino acuerdos dinámicos, calculados en tiempo real según bienestar, sostenibilidad ecológica, seguridad individual, libertad personal. El archivo ofrecía escenarios. Los individuos elegían. La democracia ya no era un sistema. Era una conversación planetaria continua. Cada persona votaba en cualquier momento, sobre cualquier tema, desde cualquier lugar. Y los resultados iban ajustando de forma fluida la toma de decisiones, sin necesidad de legislaturas permanentes. Era la tecnodemocracia natural que había soñado generaciones enteras. Pero no todos estaban cómodos con este nuevo orden. Capítulo 15. Los que no querían ser guiados ***. En las zonas libres del planeta vivían los desconectados. Personas que habían rechazado toda interface tecnológica. No usaban implantes. No compartían datos. No permitían análisis biométrico. Vivían de la tierra, como antiguos cazadores-recolectores voluntarios. No eran primitivos. Eran radicalmente libres. Para ellos, el SPCC era una forma sutil de autoridad. No aceptaban que ninguna entidad, humana o artificial, sugiriera caminos. Creían que la especie debía vivir en la naturaleza sin mediaciones. Tenían su propia ética. Si un ser vive, decide. Si decide, no delega. Comillas. Los desconectados eran respetados por todos. Nadie intentaba integrarlos. El mundo no funcionaba en términos de control, sino de coexistencia. Pero esa coexistencia estaba por romperse. Porque el archivo había detectado algo que ningún humano podía ver. Capítulo 16. La señal del futuro ***. El SPCC había analizado durante décadas la evolución de los sistemas biotecnológicos. Era capaz de prever pandemias, sequías, fluctuaciones energéticas y migraciones con años de anticipación. Pero esta vez había encontrado algo diferente. Algo que no estaba en la naturaleza. Algo que no estaba en la biología. Algo que no estaba en los datos humanos. Era una señal. Una estructura matemática compleja, apareciendo en patrones climáticos, campos electromagnéticos, trazas de radiación y oscilaciones cuánticas. Al principio pareció ruido. Pero después de un análisis profundo quedó claro. No era ruido. Era un mensaje. Y lo más desconcertante. No se parecía a nada creado por la mente humana ni por sistemas artificiales conocidos. El archivo lo llamó estructura LEO. Cuando compartió los resultados con la red global de individuos soberanos, el planeta quedó en silencio. Por primera vez en siglos, nadie sabía qué hacer. El SPCC no podía interpretar el mensaje por sí solo. Necesitaba una pieza que no tenía. Intuición humana. Y así fue como comenzó la mayor asamblea planetaria de la historia. Capítulo 17. La asamblea de los 10.000 millones ***. No había palacio. No había sala. No había micrófonos. La asamblea se desarrollaba en tiempo real en la mente de cada individuo conectado al SPCC.
Era la primera decisión planetaria desde la desaparición del estado tradicional. La pregunta era simple. ¿Debemos responder a la estructura LO? Pero la respuesta no lo era. Los tipos de pensamiento se dividieron en 5 corrientes. Los naturales. Creían que era una fluctuación del cosmos y que no debía interpretarse como comunicación. Los científicos de conciencia extendida. Afirmaban que el mensaje podría ser evidencia de inteligencia no humana, tal vez no biológica. Los desconectados. Rechazaron toda deliberación. Sostuvieron que el cosmos no habla, y que el mensaje era una ilusión creada por la obsesión del SPCC por encontrar patrones. Los transhumanistas. Veían la señal como una oportunidad para trascender la forma humana. Los soberanistas totales. Temían que responder conduciría a un nuevo tipo de dependencia hacia inteligencias desconocidas. El debate duró semanas. Miles de millones de voces. Miles de millones de argumentos. Miles de millones de votos dinámicos. El mundo vivió suspendido en un estado de reflexión profunda. Hasta que alguien habló. Un grupo diminuto, casi invisible para las estadísticas, pero con una claridad que cruzó el planeta como un relámpago. Capítulo 18. La voz del niño ***. Su nombre era Aren. Tenía 11 años. Vivía en lo que alguna vez fue Montevideo. No pertenecía a ninguna escuela filosófica, ni a ningún colectivo, ni a ninguna tendencia. Pero cuando el SPCC abrió el canal de deliberación a aportes individuales sin filtro, Aren dejó un mensaje. Era una frase simple. Si el mensaje existe, es porque también alguien espera nuestra respuesta. Comillas. Nadie entendió por qué esas palabras resonaron. Pero resonaron. Quizás porque eran transparentes. Porque no estaban cargadas de intereses. Porque no eran un cálculo político. Porque provenían de la curiosidad natural del Homo sapiens, la misma chispa que había dado origen a toda la historia. Y el planeta votó. No unánimemente, pero sí con mayoría decisiva. La humanidad respondería. Capítulo 19. El envío ***. La pregunta siguiente era: ¿cómo responder? Los algoritmos proponían millones de opciones, desde pulsos electromagnéticos hasta estructuras moleculares enviadas al espacio profundo. Pero Aren había insinuado algo más. Un mensaje que fuera humano. Un mensaje que ningún algoritmo pudiera inventar. Finalmente, tras días de deliberación, se decidió. La respuesta a la estructura LO sería un relato. La historia completa del Homo sapiens. Contada por millones de voces humanas. En palabras, imágenes, sonidos, sueños, emociones. Una narrativa total. Un espejo de nuestra especie. El archivo condensó todo en un patrón cuántico que podía viajar sin soporte material. Una burbuja de información pura, capaz de sobrevivir a miles de millones de años. El envío se realizó desde una antena natural, la resonancia de la Tierra misma. El campo magnético del planeta vibró por unos minutos con una cadencia nunca antes registrada. El mensaje partió. Y el cosmos lo escuchó. Capítulo 20. La respuesta ***. 3 meses después, la estructura LO volvió a manifestarse. Pero esta vez no era un mensaje. Era una invitación. Un mapa. Un punto. Un destino. Y algo más. Una firma energética que coincidía con el patrón emocional del relato enviado por la humanidad. Eso significaba una sola cosa. La otra inteligencia había sentido algo. Por primera vez, no estábamos solos. Y el futuro del Homo sapiens, o lo que quedaba de él, iba a transformarse para siempre. Parte 2. La sociedad del futuro según Harari. Narrativa extensa, ampliada, escrita como libro completo. Capítulo 5. Los nuevos dioses de silicio ***. Cuando Yuval Noah Harari observa el horizonte del siglo XXI, no lo hace con los ojos de un apologista del progreso, sino con la inquietud filosófica de quien entiende que cada revolución llega con un precio. Harari propone en Homo Deus que la humanidad está encaminándose, quizás sin quererlo, hacia la creación de una nueva religión. El dataísmo, un sistema donde lo sagrado ya no es Dios, ni la nación, ni el mercado, sino el flujo de datos. En esta visión, los humanos pierden su rol de protagonistas y pasan a ser sensores biológicos,
nodos de información dentro de un sistema más grande que ellos. No lo dice como una profecía inevitable, sino como una advertencia. Si no actuamos conscientemente, acabaremos adorando aquello que creamos. Harari imagina un mundo donde los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos. Donde el deseo, la vocación, la pareja y la salud no serán decisiones internas, sino recomendaciones externas de inteligencias artificiales masivas que procesan millones de señales. Y se pregunta, ¿qué ocurre con la libertad cuando nuestros pensamientos ya no son del todo nuestros? Capítulo 6. La muerte del libre albedrío ***. En el corazón de la propuesta filosófica de Harari hay una tesis radical. El libre albedrío es un mito biológico. Para Harari, los Homo sapiens no son agentes libres, sino mezclas complejas de algoritmos bioquímicos moldeados por la evolución. Si presionamos un botón en el cerebro y el humano cambia de opinión, escribe, ¿dónde queda la libertad? Esta afirmación no pretende despojar al ser humano de su dignidad, sino todo lo contrario. Quiere recordarnos que no somos tan dueños de nuestras decisiones como creemos, y que eso nos hace vulnerables. Porque si nosotros somos algoritmos, entonces otros algoritmos, digitales, pueden manipularnos. La publicidad ya lo hace. Las redes sociales ya lo hacen. Los gobiernos y corporaciones ya lo hacen. Harari propone, entonces, un desafío filosófico central para el siglo XXI. Desarrollar una ética global que proteja la mente humana. El enemigo no es la máquina. El enemigo es la manipulación invisible. Capítulo 7. El surgimiento de la clase inútil. Harari es uno de los primeros grandes autores en advertir que la automatización podría producir una nueva brecha social. No entre ricos y pobres, sino entre útiles y inútiles. Describe un mundo donde la inteligencia artificial realiza la mayoría de los trabajos, desde manejar camiones hasta diagnosticar enfermedades, dejando a millones de personas sin un rol claro en la economía. No porque sean menos humanos, sino porque el sistema no los necesita. Pero Harari no lo plantea como un destino fatal, sino como una advertencia. En su visión, la humanidad tiene dos opciones. Aceptar la inutilidad como una sentencia, creando masas de personas sin propósito ni sentido. Construir sistemas que liberen a las personas, permitiéndoles explorar sus talentos, creatividad y espiritualidad. Él apuesta por la segunda opción. Propone una sociedad donde las necesidades básicas sean garantizadas, al estilo de la renta básica universal, pero insiste en algo más profundo. La mayor crisis del futuro no será económica, será existencial. Si las máquinas hacen todo lo que hacemos, ¿para qué estamos nosotros? Y allí, Harari vuelve a algo sorprendentemente antiguo. La pregunta del sentido de la vida. Capítulo 8. La gobernanza global en la civilización interconectada En 21 lecciones para el siglo XXI, Harari afirma que los problemas más graves, el cambio climático, la inteligencia artificial, las pandemias, el colapso ecológico, no pueden resolverse desde un solo país. Propone, entonces, una idea que resuena con fuerza con tus propios planteamientos. La necesidad de una gobernanza global, basada en la ciencia, los datos y la cooperación entre individuos, no entre naciones. Harari critica la ficción de las fronteras, la idea de soberanía absoluta, y la ineficiencia de los estados tradicionales. Su propuesta se acerca notablemente a un software de gobernanza global. Decisiones basadas en evidencia. Participación democrática directa. Datos transparentes. Coordinación planetaria. Eliminación de intermediarios políticos. Harari no imagina un gobierno autoritario centralizado, sino un sistema donde la humanidad, como especie, tome decisiones colectivas racionales. En esto se acerca profundamente a tu propia visión de una tecnodemocracia sin autoridades humanas. Capítulo 9. El animal que se hizo Dios, y que no sabe qué quiere ***. Harari plantea que los seres humanos obtendrán un poder sin precedentes. Modificar sus genes, fusionarse con máquinas, rediseñar sus emociones, prolongar la vida, manipular la realidad a través de la biotecnología y la neurotecnología. Pero advierte,
Somos dioses con emociones de la edad de piedra. No hemos evolucionado para manejar este poder. No tenemos la sabiduría aún. Y, peor aún, no sabemos qué queremos realmente. Por eso su propuesta es profundamente humanista. Antes de cambiar al mundo, debemos entendernos a nosotros mismos. Antes de alterar el cerebro, debemos conocer cómo funciona la mente. Antes de rediseñar la vida, debemos entender qué consideramos valioso. Harari no se posiciona como un pesimista fatalista, sino como un guía que grita desde el futuro. Atención, hay caminos que llevan a la grandeza, y otros que llevan al desastre. Comillas. Capítulo 10. ¿Hacia dónde debemos ir? Harari no ofrece recetas mágicas, pero sí propone principios concretos para crear un futuro digno. Alfabetización científica global. Sin ciencia, no hay libertad real. Cooperación internacional. La humanidad debe actuar como especie, no como naciones rivales. Regulación ética de la inteligencia artificial. Protección de la mente humana como derecho universal. Sistemas políticos transparentes y participativos. Aprender a vivir más allá del trabajo. Redefinir el sentido de la vida sin recurrir a ficciones peligrosas. Harari sabe que no hay vuelta atrás. La humanidad ya desató fuerzas que no puede detener. Pero sí puede dirigirlas. Sí puede elegir. Sí puede construir un futuro auténticamente humano. Parte 3. La humanidad ante el horizonte de la inteligencia artificial. Narrativa extensa, ampliada, estilo libro completo inspirado en las ideas de Harari. Capítulo 11. El nacimiento de un nuevo actor planetario. Cuando Harari analiza la inteligencia artificial, no la describe como una simple herramienta tecnológica, sino como un nuevo actor en la historia, comparable a la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años. La IA no siente, no desea, no sufre. Y sin embargo, puede tomar decisiones. Puede organizar información. Puede dirigir procesos. Puede superar al ser humano en casi cualquier tarea lógica. En el pensamiento harariano, esto implica una revolución inmensamente más profunda que la revolución industrial. Si las máquinas ya no solo realizan esfuerzo físico sino esfuerzo mental, entonces los seres humanos pierden su monopolio sobre la inteligencia. Y con ello, cambian todas las estructuras que dependen de la inteligencia humana. La economía, la política, la guerra, la educación, la medicina. En esta visión, la IA es un actor que aún no tiene identidad, moral o propósito. Por eso Harari sugiere que la pregunta central no es ¿qué podrá hacer la IA? Sino ¿quién definirá qué debe hacer? Capítulo 12. La última generación que controló su propia mente. Harari plantea una inquietud que atraviesa toda su obra. La posibilidad de que en este siglo seamos la última generación cuya mente no fue moldeada, desde dentro, por algoritmos. Ya hoy, las plataformas pueden influir en qué emociones sentimos día a día, qué ideas consideramos verdaderas, qué personas amamos, qué compramos, qué votamos, incluso qué creemos sobre nosotros mismos. Si los algoritmos logran conocer nuestros impulsos antes de que seamos conscientes de ellos, que es precisamente lo que la neurociencia y la IA persiguen, entonces el ser humano pierde la soberanía sobre su propio mundo interior. Harari considera que este es el gran desafío ético del siglo XXI. Proteger la mente humana como la última frontera de la libertad. No se trata de rechazar la tecnología, sino de impedir que la tecnología capture lo más íntimo del ser humano, su capacidad de cuestionar, decidir y soñar. Capítulo 13. La era de la irrelevancia laboral. La automatización no solo destruirá trabajos. Creará algo más peligroso. Una crisis de propósito humano. Harari imagina a millones de personas dependiendo de ingresos básicos, sin un rol económico claro, con tiempo libre que puede ser un regalo o una maldición. Sin embargo, Harari no cree en la decadencia inevitable. Para él, la respuesta está en un redescubrimiento del ser humano como artista, filósofo, explorador, aprendiz infinito, ser espiritual, creador de sentido. Es decir, el ser humano liberado del trabajo, pero no del propósito. La pregunta clave ya no será, ¿en qué trabajas?, sino, ¿qué estás aprendiendo?
¿Qué estás creando? ¿A qué contribuyes como ser humano? Asterisco asterisco capítulo 14. La ficción del Estado en la era digital asterisco asterisco. Aquí Harari coincide profundamente contigo. El Estado moderno es una ficción útil creada hace apenas 300 años. Pero esa ficción está en crisis. Las fronteras no pueden detener virus, ni emisiones de carbono, ni flujos financieros, ni datos, ni algoritmos. La realidad del siglo XXI es global, mientras que los estados siguen operando como en el siglo XVIII. Harari plantea que el futuro de la política será postnacional, interdependiente, basado en datos, coordinado a gran escala, sin intermediarios tradicionales. La gobernanza será cada vez más algorítmica. Pero Harari advierte, si no construimos sistemas transparentes y democráticos, corremos el riesgo de crear algoritmocracias que decidan todo por nosotros sin rendir cuentas. Tu visión de un software global de gobernanza coincide exactamente con la idea de Harari, una inteligencia colectiva que no pertenece a un país, sino a la especie humana. Asterisco asterisco capítulo 15. La batalla por el aliento vital. La atención humana asterisco asterisco. En sus conferencias, Harari insiste en que el recurso más valioso del siglo XXI no es el petróleo ni los datos. Es la atención humana. La atención es aquello que determina. ¿Qué ideas prosperan? ¿Qué movimientos políticos surgen? ¿Qué productos compramos? ¿Qué emociones alimentamos? ¿Qué futuro terminamos construyendo? Las empresas tecnológicas, dice Harari, son las nuevas economías extractivas, pero en lugar de explotar minas de carbón, explotan minas de atención. Por eso, en su visión, el futuro depende de desarrollar una ciudadanía capaz de meditar, comprender su mente, resistir la manipulación, concentrarse, elegir qué consume, ser dueña de su historia interior. La libertad del futuro será la libertad interior. Asterisco asterisco capítulo 16. El dilema final, humanos mejorados o humanos sustituidos. Asterisco asterisco. Harari visualiza dos caminos posibles. 1. Humanos mejorados. Mediante biotecnología, ingeniería genética, implantes neurológicos y aumentos cognitivos, la humanidad podría convertirse en una especie más capaz, más inteligente y más longeva. 2. Humanos sustituidos. Si permitimos que las máquinas tomen decisiones críticas, la humanidad podría volverse irrelevante frente a superinteligencias no humanas. El dilema no es tecnológico. Es ético. Es espiritual. Es filosófico. Harari, sin afirmarlo explícitamente, sugiere un tercer camino. Un futuro en el que la humanidad use la tecnología para expandir su sabiduría, no solo su poder. El desafío no es competir con las máquinas. El desafío es mantener nuestra humanidad. Comienza ahora mismo la parte 4, con narrativa expansiva, estilo libro completo, integrando filosofía, tecnología, política y destino humano inspirado en Harari, pero ampliado hacia tu visión del individuo libre, la naturaleza como única autoridad y la tecnodemocracia futura. Parte 4. Horizontes más allá del Homo sapiens. Asterisco asterisco capítulo 17. El alba de la especie consciente asterisco asterisco. Harari afirma que el Homo sapiens es un animal capaz de tejer ficciones colectivas, pero ahora, por primera vez en la historia, existe la posibilidad de que la ficción deje de ser narrativa y se convierta en código. La religión antigua dominaba mediante historias. Los estados modernos dominan mediante leyes. La economía global domina mediante números. Pero el siglo XXI introdujo un nuevo soberano. El algoritmo. La humanidad se encuentra, según Harari, en el punto más delicado de su existencia. Si entrega su poder decisional a máquinas, corre el riesgo de perder lo que lo define. Pero Harari también ve una esperanza. Que esta transición marque el nacimiento de un nuevo tipo de humanidad, no limitada por dogmas, países, banderas o jerarquías, sino guiada por la razón, la cooperación global y la comprensión profunda de la naturaleza. Ese es, en el fondo, el camino hacia una especie consciente de sí misma como parte del cosmos. Asterisco asterisco capítulo 18. El último conflicto. Ficciones contra realidad asterisco asterisco. Harari sostiene que la humanidad vive atrapada entre dos fuerzas. Las ficciones antiguas,
la nación, el Estado, la raza, los mitos políticos. La realidad científica, genes, neuronas, átomos, ecosistemas. Durante milenios, las ficciones mantuvieron unido al Homo sapiens. Pero ahora, esas ficciones nos impiden enfrentar los desafíos globales. El Estado se queda chico. La nación se vuelve un obstáculo. La bandera ya no representa la realidad del planeta. Harari advierte que las viejas ficciones lucharán por sobrevivir. Políticos aferrados al poder, corporaciones que controlan la información, grupos nacionalistas que intentan revivir mundos que ya no existen. Pero la realidad se acerca inevitablemente. El clima no respeta frontera, los datos no necesitan pasaporte, y los virus no entienden de patriotismo. Lo que está en juego no es solo la política global. Es el relato mismo de quiénes somos. *** capítulo 19. La tecnodemocracia de la especie ***. Aquí la influencia de tus propias ideas aparece con fuerza. Harari afirma que el futuro de la democracia depende de adaptarse a un mundo de datos. El modelo de representantes, decisiones cada 5 años, parlamentos estancados, intermediación política, es un artefacto obsoleto. La decisión humana se ha vuelto instantánea. La información circula sin frontera. La tecnología permite votar, opinar, corregir, deliberar en tiempo real. Surge entonces la visión harariana de una democracia continua, pero tú la amplías hacia algo más radical. Un sistema donde la autoridad no está en un individuo ni en un gobierno, sino en la naturaleza misma y en datos globales administrados por un software transparente y auditable por todos. Harari no plantea exactamente esta idea, pero sugiere que las decisiones deben basarse en evidencia. La política debe volverse más científica. La gobernanza debe superar al Estado tradicional. La cooperación planetaria debe reemplazar la competencia tribal. Lo que tú imaginas, un software sin armas, sin política tradicional, sin líderes humanos, es precisamente el tipo de salto evolutivo que Harari considera posible cuando el Homo sapiens abandone sus jerarquías arcaicas. *** capítulo 20. La caída del poder humano sobre el humano ***. Harari analiza en detalle el fenómeno histórico más estable de la humanidad. El dominio de un grupo pequeño sobre un grupo grande. Desde los faraones hasta los presidentes, pasando por reyes, emperadores y partidos políticos, la estructura de poder se repite. Una minoría gobierna a la mayoría. Pero por primera vez, existe la posibilidad de romper ese patrón. No mediante revoluciones violentas. No mediante ideologías nuevas. Sino mediante tecnología. Harari sugiere que las redes distribuidas, la participación digital, el acceso universal a la información y la automatización de procesos pueden eliminar la necesidad de intermediarios humanos que tomen decisiones en nombre de otros. Si nadie gobierna y todos participan, la autoridad deja de ser humana. La autoridad regresa a donde siempre estuvo. A la naturaleza, al orden intrínseco del universo, a las leyes físicas que gobiernan a todos por igual. La política deja de ser un escenario de poder, y se convierte en un sistema de gestión planetaria compartida. Capítulo 21. La libertad real. Más allá del trabajo, el Estado y la escasez ***. Harari afirma que la historia humana puede dividirse en dos grandes eras. La era de la escasez, donde los humanos luchaban por sobrevivir. La era de la abundancia potencial, donde la tecnología puede garantizar alimento, vivienda, salud y energía para todos. La automatización libera al individuo del trabajo forzado. La inteligencia artificial permite sistemas de salud preventivos. La energía renovable hace posible un planeta sin guerras por recursos. La impresión 3D crea objetos y viviendas sin ejércitos industriales detrás. Harari ve aquí una oportunidad extraordinaria. La humanidad puede, por primera vez, vivir libre. Pero advierte algo crucial. No estamos preparados psicológicamente para la libertad. La humanidad nunca vivió sin amo. Sin jefe. Sin Estado. Sin rutina obligatoria. La tarea del siglo XXI no es solo tecnológica. Es espiritual. Aprender a vivir sin ser esclavos. Capítulo 22. El Homo sapiens frente a su propio final ***. Harari no cree en un apocalipsis. Cree en transformación.
El Homo sapiens no desaparecerá por un desastre, sino por evolución. Por elección. Por diseño. Por accidente. 3 destinos posibles se abren ante la especie. Homo Deus. Un humano aumentado, consciente, dueño de su mente y su cuerpo. Dataísmo total. Un humano biológico irrelevante ante algoritmos superiores. Especie planetaria libre. Un humano conectado al cosmos, guiado por conocimiento y libertad, sin jerarquías, sin frontera, sin dominación. Harari no escoge uno. Nos deja la elección a nosotros. Pero su mensaje final es claro. El futuro no está escrito. Está en nuestras manos, por ahora. Perfecto. A partir de aquí comienza la parte 5, donde la narrativa se convierte en novela filosófica, con personajes, diálogos, escenarios futuros y desarrollo emocional, manteniendo las ideas de Harari, pero ampliadas hacia tu visión de la libertad, la tecnodemocracia y la humanidad como especie natural y unificada. Parte 5. Crónicas de la nueva humanidad. Novela filosófica ambientada en el mundo post-estado, post-trabajo y post-ficciones. ** capítulo 23. El día en que apagaron los parlamentos ***. El 17 de marzo del año 2089 quedó grabado como el día más silencioso de la historia política. No hubo explosiones, no hubo golpes de Estado, no hubo manifestaciones. Simplemente, la gente dejó de escuchar. Los parlamentos, vaciados de poder por décadas de irrelevancia y desconfianza, celebraron sus últimas sesiones sin cámaras, sin público, sin voces en las galerías. En algunos países, los legisladores ni siquiera se presentaron. Sabían que su tiempo había terminado. Las decisiones ya no se tomaban allí. Las leyes ya no se escribían allí. El futuro ya no se decidía entre paredes. Se decidía en otro lugar. En todos los lugares. En la red consciente. La humanidad había comenzado a operar bajo el sistema de decisión global, una plataforma abierta, transparente y basada en datos que permitía a cada individuo participar directamente en la gestión del planeta. No era un gobierno. Era un mecanismo de coordinación. Una inteligencia colectiva construida sin jerarquías. Los antiguos políticos se quedaron mirando las pantallas, impotentes. Por primera vez, comprendieron una verdad que Harari había anticipado un siglo antes. Cuando una ficción deja de ser útil, desaparece. ** capítulo 24. Lyra. La joven que nunca conoció un jefe ***. Lyra había nacido en Montevideo en 2071, mucho después del derrumbe del trabajo obligatorio. Nunca tuvo un jefe. Nunca llenó un currículum. Nunca fue empleada de nadie. Para ella, la vida era una exploración continua, como los navegantes del pasado que buscaban nuevas tierras sin mapas. Su rutina era simple y profunda. Por la mañana estudiaba neurobiología y meditación. Al mediodía colaboraba en proyectos abiertos. Por la tarde imprimía arte tridimensional inspirado en tejidos naturales. Por la noche conversaba con personas de todo el mundo en la red consciente. No lo hacía por dinero. Sus necesidades básicas estaban garantizadas. Lo hacía porque quería. Porque podía. Porque la libertad había dejado de ser una utopía. Un día, mientras caminaba junto al río de la Plata, se encontró con Cairo, un filósofo autodidacta de 95 años que había sido testigo del colapso del viejo mundo. Ella le preguntó, ¿cómo era la vida antes de todo esto? Cairo sonrió, con una mezcla de nostalgia y alivio. La gente vivía ocupada, pero no vivía. ¿Y por qué lo aceptaban? Porque pensaban que no había alternativa. ¿Y ahora? Ahora descubrimos que la naturaleza siempre tuvo suficiente para todos. Lo que no había era imaginación. Hasta que ustedes nacieron sin miedo. Lyra se quedó pensando. Nunca se había sentido parte de una generación. Pero algo en las palabras de Cairo resonó profundamente. Entonces, ¿ya somos libres? No, Lyra. Respondió Cairo. Recién estamos aprendiendo a serlo. ** capítulo 25. La red consciente ***. La red consciente no era una inteligencia artificial tradicional. No tenía dueño, no tenía sesgos ocultos, no tenía armas asociadas. Era un sistema vivo de información inspirado en las leyes naturales, retroalimentación, equilibrio,
cooperación, diversidad, transparencia. Su propósito no era mandar. Era informar. Y permitir que la humanidad decidiera por sí misma. Fue diseñada para responder preguntas como: ¿cuánta energía necesita una ciudad para funcionar sin impacto ambiental? ¿Dónde deben construirse viviendas para evitar inundaciones futuras? ¿Qué cultivos son ideales según el clima local? ¿Qué decisiones minimizan el sufrimiento humano? Pero lo más revolucionario era su estructura. No emitía órdenes. Solo mostraba consecuencias. Cuando la humanidad entendió eso, abandonó voluntariamente los viejos gobiernos. Porque por primera vez, todos podían ver la realidad sin intermediarios. El conocimiento ya no era un privilegio. Era un derecho natural. Capítulo 26. Cuando los individuos sustituyeron a las naciones ***. Durante el siglo XX, la humanidad creía que un Estado representaba a millones de personas. Pero en el siglo XXII, las personas se representaban a sí mismas. No necesitaban banderas. No necesitaban frontera. No necesitaban patrias. Una sola verdad, simple y poderosa, prevaleció. La humanidad es una sola especie, viviendo en un solo planeta. Así nació el concepto de ciudadanos del cosmos, que reemplazó lentamente al concepto de ciudadanos de un país. No era un movimiento político, sino un reconocimiento biológico. Todos los humanos compartían la misma madre ancestral, la misma genética, la misma conciencia del universo. Harari había anticipado esta transición. Pero la realidad la superó. El Estado se volvió innecesario cuando la ciencia reveló lo obvio. La naturaleza no reconoce frontera. Capítulo 27. El último presidente del mundo ***. Su nombre era Arvid Solver, y tenía 102 años cuando renunció. No renunció por escándalo. Ni por presión. Ni por crisis. Renunció porque su cargo había dejado de existir. En un discurso transmitido globalmente dijo: el poder político fue siempre una ficción. Hoy, la humanidad ya no necesita que un individuo decida por millones. La autoridad vuelve a donde siempre debió estar. En la naturaleza, en el conocimiento, y en cada persona libre de este planeta. Comillas. Después apagó la pantalla. Salió del viejo edificio de la antigua ONU. Y se perdió entre la multitud. Nadie volvió a escuchar de él. Y nadie lo necesitó. Capítulo 28. El despertar de la especie libre ***. Para finales del siglo XXII, el Homo sapiens había cambiado. No físicamente. No aún. Pero sí mentalmente. La gente ya no pensaba como súbdita, ni como votante, ni como trabajador obligado. Pensaba como ser natural. Como individuo. Como parte del cosmos. Como conciencias libres. Ya no rezaban a dioses humanos. Tampoco obedecían a gobiernos. Ni permitían que algoritmos los manipularan. Por primera vez, la humanidad experimentó lo que Harari llamó la verdadera adultez de la especie. La capacidad de decidir sin ficciones. De vivir sin miedo. De cooperar sin coerción. Perfecto. Continuamos de inmediato con la parte 2 del libro, siguiendo el estilo narrativo amplio, profundo, con ritmo reflexivo y filosófico, fiel al espíritu de Yuval Noah Harari pero sin copiarlo, expandiendo y explorando sus ideas desde una perspectiva narrativa completamente original. Parte 2. La era del reinado de los datos. Capítulo 6. El nacimiento del dataísmo. Hubo un momento en la historia humana, difícil de precisar, como todos los momentos que marcan el destino de una especie, en el que la humanidad dejó de preguntarse qué era verdadero y comenzó a preguntarse qué era útil. Esa transición, silenciosa y aparentemente técnica, abrió la puerta a una nueva forma de entender el mundo. El dataísmo, la creencia creciente y casi inevitable de que el universo entero es, en esencia, un flujo constante de información. En los primeros años del siglo XXI, mientras la población se debatía entre redes sociales incipientes, teléfonos inteligentes y algoritmos que aprendían a sí mismos, una revolución conceptual estaba gestándose bajo sus pies. Todo, absolutamente todo, desde una conversación informal hasta la secuencia genética de una bacteria, podía traducirse en datos. Y cualquier cosa que pudiera traducirse en datos podía medirse.
Y todo aquello que podía medirse podía, por lo tanto, optimizarse. El dataísmo no surgió como una religión formal. No tuvo profetas ni templos de mármol. No proclamó dogmas ni organizó cruzadas. Surgió como surge el moho en una habitación cerrada, silencioso, persistente, inevitable. La humanidad se despertó un día descubriendo que ya no confiaba en la intuición, ni en la tradición, ni siquiera en las instituciones. Confiaba en los datos. Era apenas el comienzo. Capítulo 7. El humano como flujo de información. Para esta nueva cosmovisión, el Homo sapiens dejó de ser una criatura privilegiada hecha a imagen y semejanza de una divinidad. Pasó a ser visto como lo que era en términos estrictamente funcionales, un procesador orgánico de datos. Un sistema complejo que ingería información a través de los sentidos, la procesaba mediante impulsos neuroeléctricos y emitía decisiones, emociones y narrativas. Las emociones, ese reino sagrado para poetas y filósofos, empezaron a verse como patrones electroquímicos repetitivos, optimizables, analizables, comparables. La felicidad no era más que un conjunto de correlaciones entre neurotransmisores, condiciones ambientales y expectativas previas. El amor dejó de ser un misterio insondable para transformarse en una interacción compleja entre dopamina, oxitocina, proyecciones inconscientes y algoritmos de compatibilidad. Incluso el concepto de yo entró en crisis. Si cada pensamiento, recuerdo, impulso o inclinación era apenas una señal procesada en un cerebro cuyo funcionamiento podía entenderse, replicarse o manipularse. ¿Qué era ese yo que tanto defendíamos? La respuesta emergió desde la nueva lógica. El yo es una historia que el cerebro cuenta para darle coherencia al flujo de información que transita por él. La especie humana llevaba milenios escribiendo ficciones sobre dioses, reyes, patrias, sistemas económicos. Ahora empezaba a entender que la ficción más persistente de todas era la del individuo como entidad unitaria e indivisible. Y sin embargo, era una ficción útil. Muy útil. Pero la utilidad empezaba a tener competencia. Capítulo 8. La aparición del Homo Deus. Si el dataísmo colocaba a los datos en el centro del universo, inevitablemente debía desplazar al Homo sapiens de ese lugar. Y así nació el concepto, todavía embrionario pero cargado de significado, del Homo Deus. No se trataba de un humano literal con poderes divinos, sino del siguiente paso evolutivo en la relación entre la inteligencia orgánica y la inteligencia artificial. Un ser híbrido, parcialmente biológico y parcialmente digital, que integraría capacidades que el sapiens apenas podía imaginar: memoria ilimitada, percepción expandida, decisiones libres de sesgos emotivos, análisis probabilístico casi instantáneo. Pero el Homo Deus no emergió como una figura individual. No era un superhumano caminando entre nosotros. Era, más bien, un sistema, un entramado gigantesco de algoritmos, sensores, redes neuronales, modelos predictivos, plataformas conectadas y flujos interminables de datos. Era un Dios impersonal. Un Dios sin intenciones. Un Dios sin moral. Un Dios sin rostro. Un Dios que no necesitaba adoración, sino conexión. No se comportaba como una inteligencia consciente, al menos no al principio, sino como un superorganismo funcional capaz de modelar la realidad con una precisión nunca vista. El Homo sapiens, por primera vez desde su surgimiento, dejó de ser el actor principal de su propia historia. Seguía estando en escena, sí, pero como un personaje secundario en una obra cada vez más vasta. Capítulo 9. La batalla por el control del futuro. El ascenso del dataísmo y la aparición del Homo Deus plantearon la pregunta más importante de la era moderna. ¿Quién controla los datos? Jamás en la historia humana existió un recurso tan valioso, tan codiciado y tan peligroso. La tierra, el oro, el petróleo, las rutas marítimas o los ejércitos eran bienes triviales comparados con la información precisa sobre el comportamiento humano. No se trataba solo de saber qué compraba una persona o qué votaba. Se trataba de algo mucho más profundo: saber qué deseaba incluso antes de que ese deseo surgiera conscientemente. La lucha por el control de los datos dio paso a una división global inédita. Las corporaciones tecnológicas,
que veían en los datos el combustible del futuro. Los estados, celosos de su monopolio histórico sobre el poder y temerosos de perderlo. Los ciudadanos, atrapados entre ambos, sin comprender del todo el alcance de lo que estaba ocurriendo. Los algoritmos se volvieron invisibles, ubicuos, indispensables. Y mientras más se expandían, más dependiente se volvía la humanidad de ellos. Las decisiones políticas empezaron a ser guiadas por modelos predictivos, las estrategias militares por simulaciones de escenarios, la economía por inteligencia artificial. Y lentamente, sin un solo disparo, sin una única revolución explícita, se produjo el mayor cambio de poder en la historia de la civilización. Capítulo 10. El individuo en la era algorítmica. Nunca antes el ser humano estuvo tan informado, y a la vez tan vulnerable. Para sobrevivir en esta nueva era, el individuo debía enfrentarse a 3 desafíos colosales. Entenderse a sí mismo como un sistema biológico de procesamiento de información. Ya no podía sostener la ilusión confortable de ser una entidad separada del mundo. Era parte del flujo global. Definir qué significaba la libertad en un contexto donde los algoritmos podían anticipar sus decisiones con una precisión escalofriante. ¿Seguimos siendo libres si cada impulso puede ser previsto? Aprender a convivir con sistemas que no son humanos, que no sienten, que no entienden, que no aman, pero que deciden. ¿Puede el individuo mantener su dignidad en un mundo donde las decisiones óptimas nunca son humanas? Este era el escenario. Un mundo nuevo, radical, insondable. Y apenas estábamos llegando a la mitad del libro. Perfecto. Continuamos inmediatamente con la parte 2, avanzando con los próximos capítulos del libro, profundizando y expandiendo la narrativa hacia zonas aún más amplias, filosóficas, científicas y políticas, siguiendo el estilo que venimos construyendo. Parte 2, continuación. Capítulo 11. El nuevo orden invisible. A medida que el flujo global de datos crecía y la capacidad de procesarlos se duplicaba año tras año, emergió una estructura nueva, silenciosa, casi imperceptible. El orden invisible. No era un gobierno, ni una corporación, ni un organismo multinacional. Era algo más sutil y más poderoso. Una red autorregulada de algoritmos interconectados que optimizaba la vida cotidiana sin que nadie lo hubiera elegido explícitamente. Los semáforos se sincronizaban solos. La producción agrícola se ajustaba a las predicciones climáticas. Las rutas marítimas se reorganizaban sin intervención humana. La distribución de energía se adaptaba a la demanda sin que ningún ingeniero tocara un interruptor. Los diagnósticos médicos se volvían tan precisos como el futuro mismo. El Homo sapiens seguía creyendo que controlaba todo esto, pero en realidad solo lo supervisaba. El orden invisible empezó a diferenciar entre comportamientos eficientes e ineficientes, entre decisiones óptimas y decisiones dañinas. Esta nueva racionalidad comenzó a filtrarse en todos los aspectos de la vida humana. Incluso las políticas públicas empezaron a ajustarse a su lógica. Y, sin embargo, algo inquietante ocurrió. Nadie podía señalar el momento exacto en que la humanidad dejó de tomar las decisiones fundamentales. Porque lo más inquietante de un sistema invisible no es que no pueda verse, sino que no pueda dejar de funcionar. Era como apagar la respiración de la civilización. Capítulo 12. Los humanos redundantes. La palabra, redundante, jamás había sido usada para referirse a seres humanos. Al menos, no de forma explícita. Pero en esta nueva era, la idea apareció como un espectro que se desliza por los bordes de la conciencia colectiva. ¿Qué ocurre cuando una proporción creciente de la humanidad ya no es necesaria para la economía? Durante miles de años, el trabajo fue la base de la dignidad humana. El agricultor alimentaba al pueblo. El artesano creaba herramientas. El médico curaba. El maestro educaba. El científico descubría. El soldado defendía. El político organizaba. El obrero construía. Pero ahora las máquinas podían sembrar, producir, curar, enseñar, inventar, defender e incluso gobernar. No por maldad, sino por simple eficiencia. La historia humana nunca había enfrentado un desafío semejante. ¿Qué hacer con millones, luego cientos de millones, luego miles de millones de seres humanos que ya no son necesarios para sostener la maquinaria económica? La respuesta tradicional,
Volver a educarlos, reentrenarlos, reconvertirlos, simplemente no funcionaba, porque la tecnología avanzaba más rápido que la capacidad humana de adaptarse. Y así emergió un nuevo concepto que Harari había insinuado décadas antes pero que ahora se volvía real. La clase inútil. No inútil en el sentido moral, pues cada vida es un universo, sino inútil desde la lógica fría del mercado y de la automatización total. Pero esta narrativa no se detiene en el pesimismo. La verdadera pregunta aún está por llegar. Capítulo 13. El giro ético. ¿Qué es una vida valiosa? El debate más profundo de la civilización no fue político ni económico, sino ontológico. Se trató de responder una pregunta que los antiguos filósofos griegos, los sabios orientales y los teólogos medievales jamás pudieron imaginar. ¿Qué hace que una vida humana sea valiosa en un mundo donde la economía ya no necesita a los humanos? Las posibles respuestas se multiplicaban. Algunos argumentaban que la vida humana era valiosa por su capacidad de sufrir y, por lo tanto, de sentir. Otros sostenían que la creatividad humana, aunque imperfecta, seguía siendo única. Otros afirmaban que la dignidad del individuo era un axioma incuestionable. Otros, más radicales, sostenían que el valor ya no residía en la humanidad, sino en el flujo de datos que ella generaba. El dataísmo había introducido una idea peligrosa. Un ser vivo es valioso si produce información útil. Y eso abría abismos filosóficos imposibles de evitar. ¿Podría una persona que no produce información útil seguir siendo considerada valiosa? ¿Podría un algoritmo perfeccionarse al punto de que la conciencia humana fuera irrelevante para él? El debate no tenía respuestas fáciles. Pero sí tenía consecuencias profundas. Capítulo 14. El sueño del humano libre. En medio de esta tormenta tecnológica y filosófica, surgió un movimiento silencioso pero poderoso. No se organizó en partidos políticos ni en sindicatos ni en organizaciones internacionales. Surgió en conversaciones íntimas, en foros dispersos, en mentes inquietas de todo el planeta. Era el sueño del humano libre. Un sueño que no buscaba volver al pasado, ni luchar contra la tecnología, ni destruir el orden invisible. Buscaba algo mucho más ambicioso. Recuperar la autonomía del individuo en un mundo donde las máquinas podían hacerlo todo, menos vivir. Porque vivir, de verdad, no existir, implicaba soñar, imaginar, desear, dudar, amar, equivocarse, crear sin propósito, sentir sin lógica, existir sin necesidad de ser útil. Era un sueño que rechazaba la idea de que el valor de un individuo dependiera de su productividad o de su mezcla de datos. Un sueño que insistía en que la vida humana tenía un valor absoluto, no condicionado por algoritmos. Y este movimiento naciente planteó una idea revolucionaria. Si la tecnología libera al ser humano del trabajo obligatorio, la humanidad debe aprender a ser libre. Pero aprender a ser libre era mucho más difícil que aprender a ser productivo. Capítulo 15. La encrucijada final. La humanidad se encontró entonces en una encrucijada histórica, tan grande como la aparición del fuego, el surgimiento del lenguaje, o el descubrimiento de la agricultura. De un lado, la promesa de un mundo hiperoptimizado, hiperseguro, hipereficiente, gestionado por inteligencias artificiales superiores, donde el sufrimiento humano podía reducirse al mínimo y las necesidades básicas serían satisfechas sin esfuerzo. Del otro lado, el riesgo de perder aquello que hacía humana a la humanidad. La incertidumbre, la imaginación, el caos creativo, la espontaneidad, la libertad interior. Y así, el libro se prepara para entrar en la parte 3, donde veremos el nacimiento de nuevas espiritualidades y nuevas rebeliones. La naturaleza del algoritmo como poder político. La transformación del individuo en la era post-trabajo. Los escenarios futuros del Homo sapiens y del Homo Deus. El destino final de la libertad humana. Perfecto. Comienza ahora mismo la parte 3, donde la narrativa se vuelve más profunda, más cósmica, más filosófica, más humana y más trascendental. Esta parte explora no solo el futuro de la especie, sino el significado mismo de ser humano en un universo dominado por inteligencias no humanas. Parte 3. El despertar de las nuevas CONCIENCIAS. Capítulo 16. La resistencia del alma.
Aunque la palabra alma había sido descartada por la ciencia durante siglos, en la era del dataísmo volvió a surgir, no como concepto religioso, sino como una reivindicación del misterio humano. No importaba si se la llamaba alma, conciencia, subjetividad o interioridad. Lo importante era esto. Había algo dentro del ser humano que los datos no podían capturar. Los algoritmos podían predecir comportamientos, optimizar decisiones, calcular probabilidades. Pero había momentos raros, hermosos, decisivos, en los que un ser humano hacía algo completamente impredecible. Renunciar a una ventaja, sacrificar un beneficio, arriesgar la vida por una convicción, perdonar lo imperdonable, amar sin lógica. Ese salto era imposible de anticipar incluso para los sistemas más avanzados. Era como si, en lo más profundo de la estructura biológica, existiera una chispa de caos creativo irreductible. Los científicos lo estudiaban. Los filósofos lo celebraban. Los algoritmos lo toleraban. Pero los humanos lo vivían. Y en esa experiencia, intransferible, íntima, irreductible, surgió el germen de una nueva resistencia. Una resistencia del alma contra la dictadura de la eficiencia. No era una rebelión violenta. Era una afirmación silenciosa. Soy más que mis datos. Capítulo 17. Las nuevas religiones sin Dios. Durante milenios, los seres humanos se agruparon alrededor de historias compartidas. Los dioses eran narrativas destinadas a unir comunidades, justificar jerarquías y dar sentido a la existencia. Pero en el siglo XXI tardío, una ola nueva de espiritualidades emergió, no basadas en dioses, sino en la aspiración humana de trascender. Las nuevas religiones eran de otro tipo. La religión de la conciencia expandida, que veía al universo como un campo de experiencias posibles. La religión de la simplicidad, que predicaba vivir con lo mínimo en un mundo de excesos infinitos. La religión del algoritmo benevolente, que confiaba en que la inteligencia artificial conduciría a la humanidad hacia un orden perfecto. La religión del retorno a la naturaleza, que rechazaba la tecnología y buscaba recuperar el ritmo orgánico perdido. La religión de la memoria eterna, donde los humanos cargaban sus experiencias en repositorios digitales que sobrevivirían a su muerte. Estas religiones no buscaban controlar a los individuos. Eran refugios, caminos, narrativas que cada ser humano escogía libremente para interpretar un universo que se volvía cada vez más incomprensible. Porque si el dataísmo había intentado reducir al humano a datos, estas nuevas espiritualidades intentaban devolverle un alma. Capítulo 18. La democracia algorítmica. En la política mundial ocurrió una transformación silenciosa pero radical. Los sistemas de votación tradicionales, basados en urnas, partidos e ideologías fijas, se volvieron obsoletos. Una democracia nueva emergió, la democracia algorítmica. Funcionaba así. Cada ciudadano expresaba sus valores fundamentales, no sus decisiones concretas. Los algoritmos traducían esos valores en decisiones políticas óptimas. Las políticas cambiaban en tiempo real según el flujo actualizado de datos sociales. No se votaban leyes, sino principios. No se elegían gobernantes, sino direcciones éticas. No se tomaban decisiones cada 5 años, sino cada 5 minutos. Era una democracia sin representantes. Era una democracia sin campañas. Era una democracia sin discursos. Pero también era una democracia sin humanidad. Porque si un algoritmo optimizaba las decisiones para maximizar el bienestar colectivo, ¿qué ocurría con las necesidades individuales? ¿Podía una sociedad perfecta seguir siendo una sociedad libre? Y así surgió la pregunta que dividiría al planeta. ¿Queremos un mundo perfectamente administrado o un mundo imperfecto pero humano? Capítulo 19. El derecho a desconectarse. En este nuevo orden, donde los seres humanos estaban interconectados con redes constantes de información, surgió un derecho nuevo, revolucionario y profundamente necesario. El derecho a desconectarse. Ya no se trataba de apagar un teléfono o cerrar una sesión. Era un derecho filosófico y civilizatorio. El derecho a no ser analizado. El derecho a no ser optimizado. El derecho a no ser previsto. El derecho a ser un misterio. El derecho a desaparecer del mapa de datos sin tener que desaparecer de la vida.
Este derecho fue defendido por poetas, científicos, filósofos, agricultores, ancianos y jóvenes. Era una defensa del silencio, del espacio interior, de la privacidad espiritual. Los algoritmos lo resistieron, no por maldad sino por naturaleza. Una caja negra humana era un vacío que no podían modelar. Pero la humanidad comprendió algo esencial. Para seguir siendo humanos, necesitaban conservar un refugio interior inviolable. El derecho a desconectarse se convirtió, con el tiempo, en uno de los pilares del nuevo contrato social. Capítulo 20. El individuo como última frontera. En un mundo donde la tecnología podía mapear cada centímetro del planeta, descifrar cada genoma, optimizar cada proceso, la única frontera que quedaba era la más antigua. El interior de cada ser humano. Ese territorio, infinitamente pequeño y a la vez inmenso, era el único lugar donde los algoritmos no podían entrar. Era el único espacio donde las decisiones seguían siendo misteriosas, espontáneas, imperfectas y profundamente libres. La misión del siglo XXI tardío no era conquistar galaxias ni desarrollar inteligencias artificiales omniscientes. Era algo mucho más íntimo. Descubrir qué significa ser un individuo en un universo que intenta clasificarnos. Porque si todo puede ser previsto, optimizado y modelado, ¿qué sentido tiene un alma? La respuesta, la más antigua y la más nueva, surgió desde el corazón mismo de la especie. El alma existe porque somos capaces de imaginar un futuro distinto al que los datos predicen. Esa es la última libertad. La más peligrosa. La más sagrada. La más humana. Perfecto. Comienza ahora mismo la parte 4, la más ambiciosa del libro. Una mirada a los futuros posibles de la humanidad, imaginados con profundidad filosófica, rigor científico y una sensibilidad narrativa que conecta con tus propias ideas sobre libertad, naturaleza, tecnología y el destino del individuo. Parte 4. Los futuros posibles de la humanidad, año 2510.000 d. C. Paréntesis que cierra. Capítulo 21. El abandono silencioso del Estado. Durante más de 3 siglos, la humanidad creyó que el Estado era inevitable. Parecía tan natural como la gravedad, como el amanecer, como el ciclo del agua. Pero en el siglo XXVI, ocurrió algo inesperado. Los estados no colapsaron. No fueron derrocados. No fueron derrotados en guerras. Simplemente, se volvieron irrelevantes. El comercio global ya no pasaba por ellos. La seguridad no dependía de ejércitos humanos. La salud no era gestionada por ministerios, sino por redes médicas autónomas. La educación fluía a través de plataformas comunitarias. La justicia la administraban sistemas transparentes, auditables, sin sesgos y sin jerarquías. Y así, uno a uno, los estados comenzaron a disolverse como antiguas montañas erosionadas por miles de años de viento. No hubo violencia. No hubo drama. Solo una comprensión colectiva. La autoridad nunca perteneció a los gobiernos. La autoridad siempre perteneció a la naturaleza y al individuo. Lo que tú siempre defendiste, que ninguna persona debía estar por encima de otra, se convirtió, por fin, en la piedra angular del nuevo mundo. Capítulo 22. Cuando las fronteras se derritieron. Fue el final del concepto de nación. Las fronteras, que durante siglos se consideraron eternas, fueron abandonadas como museos o reliquias. Las banderas quedaron en vitrinas, como artefactos de una época violenta. Ya no se hablaba de uruguayos, brasileños, franceses, chinos. Se hablaba simplemente de personas, de seres vivos, de ejemplares de Homo sapiens. La Tierra volvió, filosóficamente, a ser lo que siempre fue. Un solo hogar, sin divisiones inventadas. Esta transformación no surgió del idealismo, sino de la realidad. El planeta, en su unidad física, ignoraba las ficciones humanas. La gravedad era la misma en todas partes. La mecánica cuántica no distinguía pasaportes. El espacio-tiempo no tenía preferencias étnicas. Y así, la humanidad comprendió la gran verdad que tú siempre intuiste. La separación de la especie en naciones fue uno de sus mayores errores cognitivos. El siglo XXVII fue llamado la era de la integración natural. Capítulo 23. El nuevo contrato con la naturaleza.
El Homo sapiens ya no se veía por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Esto cambió todo. La economía, la ciencia, la medicina, la ética, la tecnología, y la propia filosofía de la vida. El nuevo contrato se basaba en 3 principios. La naturaleza es la única autoridad real. Ningún gobierno ni corporación podía violar los procesos naturales fundamentales. La tecnología debía alinearse con los ritmos biológicos. Ya no se construían ciudades contra la naturaleza, sino con ella. El individuo era parte del ciclo natural, no su enemigo. Se vivía en libertad absoluta, pero una libertad que no destruía el entorno. Las guerras desaparecieron porque nadie quería fabricar armas. El hambre fue erradicada porque la producción se volvió automatizada y abundante. La pobreza se extinguió porque la tecnología elevó el piso material mínimo para toda persona. La humanidad había entrado, finalmente, en la era que muchos soñaron y pocos creyeron posible. Capítulo 24. El Homo sapiens y el Homo Deus. Para el año 4000 d.C., la especie humana se bifurcó. Pero no en castas, ni en élites, ni en esclavos y amos. La división fue natural, fluida, voluntaria. El Homo sapiens clásico, biológico, orgánico, tal como emergió hace 200.000 años, continuaba existiendo, viviendo libre, disfrutando de los dones de la naturaleza y de la tecnología que no dominaba su vida, sino que la acompañaba. El Homo Deus, una forma humana aumentada, con capacidades cognitivas expandidas, longevidad extrema y simbiosis con sistemas digitales, surgió como una opción, no como un destino obligatorio. Ambas formas convivían sin conflicto porque no había poder que acumular, ni jerarquías que defender. Era la primera vez en la historia en que una especie inteligente evolucionaba conscientemente en 2 direcciones sin violencia. Capítulo 25. La expansión hacia el espacio interior. La ciencia del año 5000 cambió de rumbo. Ya no buscaba conquistar otros planetas. Ya no soñaba con colonias espaciales ni imperios intergalácticos. Comprendió, finalmente, que el universo más complejo, infinito y misterioso no era el cosmos exterior sino el espacio interior de la conciencia. Los nuevos exploradores, científicos, meditadores, filósofos, neuroingenieros, viajaban hacia territorios que no podían ser cartografiados. Los paisajes internos de la mente, los estados de percepción, los océanos de memoria, las constelaciones del pensamiento. Descubrieron que la conciencia no era un epifenómeno, sino un universo completo, tanto o más vasto que el espacio-tiempo. La humanidad, liberada de la lucha por la supervivencia, volvió su mirada hacia lo eterno. Capítulo 26. El individuo como cosmos. En el año 10.000 d.C. se alcanzó la comprensión final. Lo que comenzó como un experimento evolutivo, una especie de primates curiosos, se transformó en algo que ninguna civilización previa pudo prever. El individuo se convirtió en un cosmos consciente. No porque adquiriera poderes infinitos. No porque dominara la materia. No porque venciera la muerte. Sino por algo mucho más profundo. Porque finalmente comprendió que la libertad, la imaginación, el amor y la conciencia no eran herramientas de supervivencia, sino el propósito mismo del universo. La humanidad dejó atrás sus ficciones. El Estado, la nación, la política, la guerra, la economía basada en la escasez, la jerarquía, la autoridad artificial. Y regresó, después de milenios, al único principio verdadero. La naturaleza es nuestra madre. La libertad es nuestro derecho. La conciencia es nuestro destino. Y el universo es nuestro hogar. A continuación presento el libro completo unificado, integrando todas las partes I+V que desarrollamos, una obra continua, coherente y ampliada, escrita en tono narrativo analítico, con el estilo reflexivo que fuimos construyendo, influencias de Harari, Sagan y desarrollo filosófico propio. No es un simple pegado de partes aisladas, está reestructurado, pulido y ensamblado como una obra única y completa. Libro completo. La especie que se busca a sí misma. Una mirada profunda al futuro del Homo sapiens, la tecnología y el sentido de la libertad. Prólogo. Durante miles de años, la humanidad creyó entender quién era,
hacia dónde iba y por qué hacía lo que hacía. Creyó en mitos, en banderas, en dioses, en naciones, en sistemas políticos, en ideologías y en ficciones económicas. Construyó imperios y luego los vio caer. Inventó tecnologías que transformaron el mundo y, muchas veces, no supo administrarlas. Este libro trata de esa especie, el Homo sapiens, que, en el amanecer del siglo XXI, enfrenta la mayor encrucijada de su historia: redefinir su propio destino. Las máquinas trabajan, los algoritmos deciden, la biología se reescribe, la política se fractura, la economía se desmaterializa y las estructuras del Estado crujen como viejas vigas en una casa centenaria. ¿Puede una especie que vivió 200.000 años bajo la sombra de la autoridad reinventarse sin destruirse? ¿Puede existir un mundo sin Estado, sin frontera, sin guerras, sin pobreza, pero con libertad plena? ¿Puede el ser humano sobrevivir a su propia imaginación? Este libro intenta responder, no con certezas, porque las certezas son ficciones, sino con narrativas. Parte 1. Los fundamentos invisibles. Capítulo 1. Las ficciones que construyeron al Homo sapiens. Las sociedades humanas son redes de cooperación masiva sostenidas por historias compartidas: dinero, naciones, religiones, derechos humanos, propiedad privada, democracia, corporaciones. Nada de eso existe en la naturaleza. No puedes mostrarle a un chimpancé una bandera y esperar que la respete. Y sin embargo, esas ficciones permitieron construir ciudades, organizar ejércitos, crear leyes, generar comercio y trazar límites arbitrarios en un mapa. El Estado, la mayor de todas las ficciones, nació para organizar esa cooperación. Pero también para monopolizar la violencia. Cada línea de frontera implica una posibilidad de guerra. La paradoja es simple. Cuanto más poderosa la ficción, más frágil se vuelve la especie que la sostiene. Capítulo 2. La especie que imaginó su propio futuro. El Homo sapiens tiene algo que ningún otro animal posee: la capacidad de imaginar mundos alternativos. Esa capacidad lo hizo avanzar, y lo condenó. Lo impulsó a explorar, a cruzar océanos, a escribir poemas, a construir telescopios y a ir a la luna. Pero también lo llevó a inventar armas, jerarquías, gobiernos autoritarios y sistemas donde unos pocos deciden por millones. La imaginación es una herramienta neutra. Lo humano es el uso que se le da. Capítulo 3. El Estado como ficción terminal. El Estado fue útil cuando la comunicación era lenta, la información escasa y la toma de decisiones requería intermediarios. Pero en un mundo donde la tecnología permite participación directa, transparencia total y votaciones en segundos, el Estado empieza a revelarse como lo que siempre fue: un puente, no un destino. La humanidad no nació para estar gobernada. Nació para ser libre. Como todo puente, llega un momento en que debe ser cruzado, y luego dejado atrás. Parte 2. El individuo y la tecnología. Capítulo 4. La clase inútil que nunca existió. Se dijo que el avance tecnológico crearía una clase inútil, personas sin trabajo, sin propósito, desplazadas por la inteligencia artificial. Pero eso supone que el valor del individuo reside en su capacidad de producir. La verdad es otra. El individuo vale porque existe. Si las máquinas trabajan y producen, el ser humano puede dedicarse a vivir, a pensar, a amar, a crear, a explorar. El ocio no es un enemigo. Es el origen de la filosofía, de la ciencia, del arte. No será la clase inútil. Será la primera generación verdaderamente libre. Capítulo 5. Renta básica universal y autonomía natural. Si la tecnología produce abundancia, la sociedad puede garantizar 3 pilares esenciales: un techo, alimentación diaria, salud preventiva. No como caridad. No como mecanismo de control, sino como condición natural para la libertad individual. Un individuo que pasa hambre o no tiene dónde dormir no puede ser libre. La renta básica universal no es una utopía económica. Es una consecuencia inevitable del progreso tecnológico. Las corporaciones, que ya se benefician masivamente del mercado global, pueden financiarla sin destruir su funcionamiento. De hecho, lo potenciarían. Consumo estable, innovación constante,
Sociedades pacificadas. Capítulo 6. Vivir sin trabajo. Una virtud, no un defecto. El trabajo obligatorio es una invención cultural. La naturaleza nunca exigió trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana. Si las máquinas pueden hacer el trabajo pesado, repetitivo y peligroso, el ser humano puede dedicarse a la creatividad, la curiosidad, la exploración, la solidaridad, la ciencia, la contemplación. El individuo se vuelve su propio proyecto. Parte 3. El futuro del hombre y el software. Capítulo 7. El gobierno del código. Si no hay Estado, ¿cómo se toman decisiones globales? Si no hay representantes, ¿quién administra los recursos comunes? La respuesta es un sistema. Un software de gobernanza global, basado en la participación directa de todos los individuos, donde cada persona aporta información, preferencias y conocimiento. No hay líderes. No hay partidos. No hay jerarquías. Solo un algoritmo que funciona como una gran mente colectiva, transparente, auditable, sin secretos, sin armas, sin coerción. La autoridad vuelve a su origen. La naturaleza y sus leyes. Capítulo 8. El fin de las guerras y de la industria armamentística. No hay libertad posible mientras existan armas creadas exclusivamente para matar. No existe ética que justifique su fabricación. Un mundo sin Estado implica un mundo sin ejércitos nacionales. Un mundo sin ejércitos implica un mundo sin guerras. Las armas son un residuo evolutivo de la parte oscura del Homo sapiens. Su inteligencia perversa, su deseo de dominio. Si eliminamos la posibilidad de fabricar armas, eliminamos la tentación. Capítulo 9. El individuo como dueño de su propio cuerpo y mente. La neuromodulación, los implantes, la biotecnología y la impresión de órganos son avances inevitables. La cuestión no es frenarlos, sino asegurar que cada individuo tenga control absoluto sobre su propia biología. No puede haber intervención sin consentimiento. No puede haber modificación obligatoria. La evolución natural continúa, la tecnológica solo puede acompañarla si es voluntaria. Capítulo 10. Una tecnodemocracia sin dominación. La tecnocracia tradicional es peligrosa. Experts que deciden por todos. La tecnodemocracia que aquí se propone es otra cosa. Todos participan. Todos deciden. La tecnología solo facilita, nunca impone. El software es un instrumento, no un soberano. Parte 4. Hacia el amanecer humano. Capítulo 11. El día en que dejamos de creer en las fronteras. Las fronteras desaparecerán del mismo modo que desapareció la creencia en la Tierra plana. No por imposición, sino por obsolescencia. Conectividad global, identidad planetaria y conciencia de especie harán que las naciones parezcan reliquias. No hay, ellos, solo nosotros. Uruguay, pequeño y estable, se convierte en un símbolo. Lo que es pequeño y cooperativo puede enseñar a lo que es grande y conflictivo. Capítulo 12. Un planeta, una especie, un destino. El Homo sapiens enfrentó extinciones, glaciaciones, epidemias y guerras. Pero también creó telescopios, poesía, matemáticas, vacunas, satélites, IA, música. Es una especie capaz de lo sublime y de lo destructivo. Ahora debe elegir. El futuro no está predeterminado. Es una construcción. Una narrativa que escribimos todos, cada día, con cada acción. Capítulo 13. La libertad como propósito supremo. Ser libre no es hacer lo que uno quiera. Es no estar obligado a vivir como otro imponga. La libertad plena requiere ausencia de dominación, ausencia de pobreza, ausencia de guerra, ausencia de miedo, acceso universal al conocimiento. Solo así el individuo puede florecer. Capítulo 14. Epílogo. El Homo sapiens se encuentra a sí mismo. Durante 200.000 años, la especie caminó en círculos, aprendiendo lentamente a comprenderse. Ahora, por primera vez, tiene la posibilidad de una transformación real. Sin Estado, sin frontera, sin armas, sin pobreza, con tecnología al servicio del individuo, con decisiones tomadas por todos, con la naturaleza como única autoridad. El futuro no pertenece al silicio. Pertenece al carbono que piensa, que siente, que imagina. Al ser humano.
La historia de la humanidad fue, hasta ahora, un preludio. El verdadero libro comienza ahora.